datos curiosos que tengo yo trabajando como enfermera es al principio, cuando aún estaba aprendiendo inglés, una de mis funciones dentro de la clínica era, por ejemplo, tomar los exámenes de sangre. Y cuando llegaban los pacientes a mi consultorio, yo les tenía que decir que los doctores los iban a llamar cuando los resultados estuvieran listos. Y generalmente aquí funciona que si los resultados son positivos, que no hay nada que hacer, los médicos no contactan a los pacientes. Pero si hay que hacer algo, los médicos sí llaman a los pacientes para que se haga como ese seguimiento dependiendo del resultado del examen. Y en una ocasión, en medio de mi nerviosismo, le dije a un paciente, um, when we have your results, if everything is okay, the doctor won't kill you. Entonces este paciente como que me miró, me dijo como, o sea, ¿no me van a matar? Y yo, no, disculpe, call you. Lo que yo quise decirle a este paciente era que si los resultados iban a estar bien, el doctor no lo iba a llamar, pero mezclé la palabra call con kill, que pasa muchísimas veces cuando estamos nerviosos. Ambos nos reímos, pero sin embargo es una anécdota que siempre cuento porque me causa curiosidad. En ese momento cuando yo empecé hablando inglés, cuando empecé practicando con el idioma y lo que hoy en día para mí significa ya poderlo dominar y tener que, por ejemplo, no traducir tanto en mi cabeza diferentes terminologías. Y también que está bien decirle a los pacientes, I'm sorry, I didn't mean that, como no quise decir eso. ¿Sí? Uno encuentra diferentes formas a medida que uno va trabajando, uno encuentra diferentes formas para poderse comunicar con los pacientes y que todas estas anécdotas que inicialmente fueron desafíos, hoy en día se conviertan en eso, anécdotas, y uno se pueda reír de esas cosas que pasan. En este video te voy a hablar de la enfermería, que es lo que yo hago actualmente, y un poco sobre mi trayectoria en enfermería, tanto en Colombia como en Inglaterra. Quédate hasta el final. Hola, soy Leslie y actualmente trabajo como enfermera en un hospital de pacientes que han sufrido un stroke, accidentes cerebrovasculares en Oxford. Dentro de este hospital lo que tengo que hacer yo como enfermera es asistir a estos pacientes, ayudarles a que ellos se puedan recuperar, dándoles, por ejemplo, la alimentación. Debo tomarles algunas veces los signos vitales, debo también hacerles acompañamiento y ayudarles en toda su terapia de recuperación. En otros, por ejemplo, entornos como los entornos hospitalarios, cuando los pacientes están hospitalizados, la atención que brindamos los enfermeros es más de acompañamiento, de soporte a las enfermeras que están, por ejemplo, administrando medicamentos o a los otros profesionales de la salud. Cuando yo inicié aquí, yo inicié trabajando en una clínica a la que se le conoce GP Practice y allí básicamente, por ejemplo, una de mis funciones, que es lo que más me gusta hacer, es brindar información sobre promoción y prevención. Entonces, a los pacientes, por ejemplo, que acaban de cumplir 40 años, se les hace un chequeo que se le llama Health Check. Y en este Health Check a estos pacientes se les revisa cómo tiene la tensión arterial, se les revisa los niveles de colesterol y también el peso, la talla y los hábitos alimenticios. Nos enfocamos muchísimo en darles información, por ejemplo, de disminuir el consumo de alcohol, de no fumar y de hacer ejercicio diariamente. Son algunas de las actividades que hago yo allá y de las cosas que a mí me gustan mucho de enfermería. A mí me gusta mucho la medicina preventiva, la medicina funcional y también consumir alimentos que sean buenos para la salud. Hago tareas clínicas donde saco sangre, hago curaciones, que me encanta hacer curaciones. Me gusta ver la sangre y, por ejemplo, tengo una muy buena habilidad encontrando las venas, pero también dándole la información a los pacientes de dónde pueden encontrar más información o más ayuda que no sea necesariamente viendo a los doctores o a los especialistas, sino en con otras agencias o, por ejemplo, con internet. Yo empecé enfermería en el 2006, empecé muy joven, estudié auxiliar de enfermería en el SENA en Colombia y creo que en ese momento era muy joven para una carrera que requiere muchísimo compromiso. Sin embargo, dentro de mí siempre ha estado la vocación de cuidar. A mí me encanta cuidar a las personas, me gusta muchísimo dar información, comunicarla, transmitirla y también mostrarles las rutas de cómo, por ejemplo, en enfermería las personas pueden tener estilos de vida saludable o cómo pueden acceder a servicios que les ayuden a ellos a tener estilos de vida saludable. Es lo que me gusta a mí de enfermería. Y otra de las curiosidades que pasa aquí en enfermería es que siempre las consultas con los médicos son muy cortas. Y cuando un paciente va a ver a un médico, se queda con muchas preguntas.
¿Y qué hacen ellos? Vienen donde los enfermeros o las enfermeras para que traduzcamos la información que los médicos les están dando. Y ni siquiera es por la barrera del idioma como tal de inglés o español, sino es por el lenguaje que se utiliza. Los médicos utilizan mucho el lenguaje técnico que los pacientes a veces no entienden. Y nosotras como enfermeros o como enfermeras debemos explicarle a ese paciente con sus propias palabras lo que el médico le está diciendo. Hay un dicho muy común aquí que dice, por ejemplo, doctors tell you what to do and nurses show you how to do it. Es algo, por ejemplo, que hacemos nosotros en la profesión, aquí en las clínicas de promoción y prevención. Por ejemplo, les explicamos a los pacientes cómo tomar la presión arterial en casa. Yo hice un video en YouTube, es un short, donde les explico a los pacientes eso, cómo hacer la toma de tensión arterial en casa, porque aquí en Inglaterra hay una campaña muy grande de do it yourself o care at home, donde se impulsa, se motiva a que los pacientes se cuiden en casa y hagan cosas que pueden mejorar su salud estando en casa sin necesidad de ir a visitar al médico o ir a urgencias. Otro dato curioso de enfermería, dato que me parece a mí curioso, es la palabra como tal. En inglés se le dice nursing a enfermería y esta palabra no solamente se utiliza en el entorno clínico con las enfermeras, sino en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando una mamá está lactando, esta mamá a veces y muchas veces nosotras lo decimos, I'm nursing my baby. Quiere decir que estoy nutriendo a mi bebé, porque la palabra nurse significa nutrir, significa también como dar alimento. Y en otros contextos también significa, por ejemplo, cuidar. Las personas que cuidan de los niños, de los toddlers, de los niños pequeños y los bebés, a estos sitios se les conoce como nursery, nuevamente, porque son entornos donde los niños están al cuidado de alguien más. Es algo que me pareció a mí curioso. Entonces, no solamente la palabra nurse se utiliza para las enfermeras o enfermeros, sino en muchos contextos que tienen que ver con el cuidado. Otro dato curioso es que, por ejemplo, aquí en Inglaterra no se utiliza ya la toca, sino a las enfermeras se les distingue muchas veces por el color del collar que están utilizando o el color del uniforme. No todas las enfermeras utilizan uniforme blanco, generalmente los uniformes varían dependiendo del rango de esa enfermera. Se inicia con el blanco y a veces se puede llegar hasta un rango muy alto, que es un uniforme como azul rey. Personas que están iniciando en el mundo profesional o que, por ejemplo, se acaban de graduar del colegio o que ya tienen el idioma definido, que ya saben inglés y se están preguntando qué hacer, generalmente cuando yo estaba decidiendo qué estudiar, cuando salí del colegio y estaba decidiendo qué estudiar, me incliné por una profesión que era familiar porque crecí en una familia donde mi mamá y mi abuela trabajaron en un hospital como secretarias clínicas y una tía era auxiliar de enfermería y creo que siempre me ha gustado cuidar de las personas, entonces me incliné por el área de enfermería. Y me he dado cuenta que estas profesiones que tienen que ver como de ayudar, de servir a la gente, de servir al público, tienen muchos espacios donde uno puede crecer laboralmente. Cuando yo llegué aquí a Inglaterra, yo aparte de estudiar enfermería y de trabajar como enfermera en Colombia, también había estudiado comunicación y había trabajado en un banco. La oportunidad fue trabajar en enfermería y apenas hice mi primera entrevista en enfermería, la pasé con el inglés limitado que tenía. Entonces, en este momento la invitación es para esas personas que están iniciando en el mundo profesional y eligiendo una carrera ya después de dominar un idioma, porque eso es algo que, por ejemplo, yo haría si pudiera regresar al pasado. Empezaría estudiando un idioma, porque el idioma abre muchísimas puertas y también da diferentes opciones de uno por dónde irse, básicamente. Entonces, si ya tienen dominado el idioma y están buscando qué profesión estudiar, yo lo haría con una profesión del sector salud y ni siquiera en un como medicina o enfermería profesional, sino empezaría con un técnico, un tecnólogo, algo donde ustedes puedan entrar, ver de qué se trata la profesión y realmente entender si quieren o no estar allí. Es el consejo que tengo yo, pero cada quien es libre de tomar la decisión que quiera. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por ver estas curiosidades, por escuchar estas curiosidades de enfermería. Espero les haya servido de algo y recuerden que la única forma en la que ustedes me ayudan a mí es suscribiéndose al canal, dándole like y compartiéndolo con más personas. Tengo muchos videos donde explico cómo acceder a un trabajo, cómo aplicar un trabajo en el NHS y en algún momento estaré compartiendo más información en inglés para que ustedes puedan practicar ese vocabulario clínico
que están necesitando si quieren ejercer su profesión aquí en el Reino Unido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.